Él se llamaba James, tenía 42 años y servía en una unidad especial del ejército. Durante meses estuvo destacado en la costa oeste, lejos de su hogar en las afueras de Cincinnati. Su casa, una construcción modesta pero cuidada, lo esperaba silenciosa al final de una calle de árboles rojizos por el otoño. La noche en que volvió, una llovizna suave empañaba los ventanales de los autos estacionados. Nadie lo esperaba. Era una sorpresa planeada para su hija Emily, de 5 años. Lo único que lo sostenía tras tanto tiempo de silencio, sin llamadas ni cartas, era la promesa de regresar y abrazarla de nuevo. La puerta principal abrió sin hacer ruido. Todavía recordaba dónde estaba escondida la llave de repuesto. Debajo de la lámpara del porche. Todo en la casa parecía diferente. Había una fragancia sintética en el aire, lavanda y limón, que él jamás habría elegido. El sofá había sido tapizado con otra tela, más clara. Una vela ardía sobre la mesa del comedor, y las luces LED del techo lanzaban un resplandor blanco que le resultó frío. Desde la cocina, una voz lo sorprendió. Era Diane, su esposa desde hacía 2 años. «No esperaba que volvieras hoy», dijo con una sonrisa que no alcanzó a tocarle los ojos. James la había conocido 2 años después de perder a su primera esposa en un accidente de auto. Diane era más joven, trabajaba en una cafetería cercana a la base. No fue un romance clásico. Se casaron rápido, en parte porque Emily necesitaba una figura materna, y en parte porque James creía que era tiempo de empezar de nuevo. Esa noche, al dejar su mochila empapada junto a la puerta, algo le rozó la espalda como una sombra helada. No había señales de que Emily hubiera estado jugando allí ese día, ni zapatos pequeños, ni juguetes sobre el sofá. Nada. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer una pausa. ¿Qué hubieras hecho tú si al volver a casa tras meses de ausencia algo no se sintiera bien? Comparte en los comentarios tu perspectiva. Esta historia merece ser compartida con alguien que necesite escucharla. Y si quieres más relatos como este, suscríbete al canal para no perder ninguno. James preguntó por Emily. Diane le respondió que estaba dormida, que había jugado mucho ese día. Subió las escaleras en silencio. La puerta del cuarto de su hija estaba cerrada. No se oía nada. Hasta que, de pronto, un grito agudo desgarró la noche. «Papi». Sin pensarlo, corrió, pero la puerta estaba trabada. Pateó con fuerza hasta que cedió. Lo que vio al abrirla lo dejó paralizado. Emily estaba en una esquina, con lágrimas marcándole el rostro, la mejilla roja, recién golpeada. Diane estaba cerca de ella, un almohadón aún en la mano, como si lo hubiera arrojado hace segundos. Durante unos segundos, nadie se movió. James se arrodilló al lado de su hija. Ella no se apartó, pero tampoco se acercó. Estaba congelada. Diane intentó explicar, Sue cayó corriendo, solo se asustó, pero James no la miraba. Rodeó a Emily con su campera mojada, la levantó y bajó con ella en brazos, pasando junto a Diane, que se apartó sin protestar. En el sillón del living, la acomodó con una manta. Ricky, el hijo adolescente de Susan, la madre de Diane, apareció en lo alto de la escalera, preguntando qué pasaba. Nadie respondió. James entró en la cocina. Abrió la heladera. Faltaban las cosas que Emily necesitaba, su leche especial, su yogur favorito. Tampoco estaba su vasito con forma de búho. Era como si su hija hubiera sido borrada del lugar que antes era suyo. Volvió junto a ella. Le preguntó qué había pasado. Emily no respondió. Solo susurró, «¿Te vas a ir otra vez?». Esa pregunta le atravesó el pecho. «No», dijo él. «Esta vez me quedo. No dejaré que nadie te haga daño de nuevo». Pasó la noche despierto, sentado junto a ella. Por la mañana, la llevó a su habitación y revisó con cuidado cada parte de su pequeño cuerpo. Moretones antiguos, marcas extrañas. En la cocina, Diane preparaba el desayuno como si nada. Susan le sonrió como si el día anterior no hubiera ocurrido. Ricky comía cereal con los pies en la mesa. James preguntó por los moretones. Diane fingió no entender. Sue habrá caído.
Ya te dije, Susan bebía su café en silencio. Más tarde, lo acompañó a la escuela. Emily no dijo una palabra en todo el trayecto. Sostenía su oso de peluche como si fuera un salvavidas. La maestra Bethany lo miró con una mezcla de sorpresa y alivio. James esperó que Emily entrara y luego la abordó. ¿Ha notado algo diferente en ella, Bethany? Bajó la voz, está más callada. Dibuja mucho, pero no muestra lo que hace. No se ríe. Se asusta fácil. James le preguntó si había visto marcas. Sí. Una en la muñeca. Otra en el cuello. Diane dijo que es torpe. Pero, no sé. La duda empezó a corroerlo. James dejó su número personal a la maestra. Llámame si algo más ocurre. Esa tarde compró helado para los dos. Emily no lo tocó. ¿Te hizo daño tu madrastra?, preguntó él. Emily dudó, luego asintió. Pero abuela dijo que, si te lo decía, te irías para siempre. James se quedó sin aire. La abrazó fuerte. No me voy a ningún lado, aunque estés enojada o no hables. Estoy aquí, siempre, si esta historia te ha tocado el corazón. No olvides dejar tu comentario. ¿Tú también has callado por miedo a perder a alguien? Suscríbete para más relatos así y compártelo con quien necesite saber que no está solo. James pidió una semana de licencia, fingió un dolor de cabeza y se quedó en casa escuchando. Oyó a Diane reprender a Emily por ensuciar. Decirle que su madre muerta era lo mejor que le había pasado. Ricky la asustaba con cuentos de monstruos. James no reaccionó de inmediato. Esperó, observó, registró cada palabra. Su hija tenía miedo y no lo decía, pero lo mostraba en cada silencio esa noche. James descendió las escaleras como una sombra. Cada escalón lo conocía de memoria. Se detuvo frente a la habitación de Emily. La escuchó sollozar. Ricky estaba dentro. El monstruo bajo la cama se lleva a las niñas que hablan, dijo con tono burlón. James entró. Ricky intentó justificarse, solo estaba jugando, pero James no respondió. Entró y encontró a Emily con un trapo empapado en las manos, las rodillas rojas por fregar el piso. La tomó de la mano. La piel estaba áspera, marcada. Diane apareció, fingiendo sorpresa. No sabía que Ricky estaba aquí. James la miró sin decir palabra. Después, se sentó junto a Emily, sin tocarla, pero cerca. Vio los muros vacíos, los juguetes abandonados, los dibujos escondidos. Encontró uno dentro del osito, una casa, 3 personas, una sin rostro. Otro papel decía, con letras torpes, no decir. James los guardó en su bolsillo. ¿Hay algún lugar donde quieras ir?, preguntó. Emily no respondió, pero se deslizó unos centímetros más cerca. Fue suficiente. James entendió que aún había una puerta abierta. Al día siguiente, fue a ver a la señora Charlotte, la vecina. ¿Has oído algo extraño por las noches?, preguntó. Charlotte dudó. Luego confesó, sin llantos suaves como llamados, pero no sabía qué hacer. Susan es influyente, conoce al ex sheriff. Y yo, soy solo una anciana. James agradeció su honestidad. Charlotte le apretó la mano. Si necesitas que hable, lo haré después. Visitó la clínica, donde Emily había sido atendida. El doctor Fields evitó su mirada. ¿Vio algo inusual en ella?, exigió James. El doctor titubeó. Siempre venía con Diane. Ella hablaba por la niña. Yo ya fui suspendido una vez por una denuncia falsa. Si me equivocaba otra vez, perdía mi licencia. James bajó la voz. ¿Se arrepiente?, el médico asintió. Todos los días, esa noche, encontró un correo anónimo. Si de verdad eres su padre, pregúntale por la esquina del armario donde se esconde cada noche. El mensaje no tenía firma. James fue directo a la habitación. Emily coloreaba. ¿Hay algo especial en tu armario?, preguntó suavemente. Sus ojos se abrieron, llenos de un miedo antiguo. No habló, pero su cuerpo tembló. A medianoche, James salió en secreto. Rodeó la casa, entró por la ventana del depósito. Subió en silencio. Conocía cada tabla que crujía. Abrió la puerta de Emily. No estaba en la cama.
La encontró acurrucada bajo el escritorio, abrazando a su oso, con la mirada fija. Se sentó a su lado. «Nunca me enojaré contigo. Estoy aquí», susurró. Emily apoyó su cabeza en su hombro. No lloró, pero tembló. Y en ese temblor, James entendió que era el momento de actuar. Al día siguiente, contactó a Marques, un viejo compañero de operaciones especiales. «Necesito equipo, tal vez una orden de vigilancia. Sospecho abuso infantil», dijo por teléfono. Marques lo reconoció de inmediato. «¿Estás seguro?», preguntó. «Es mi hija», fue la única respuesta, esa misma tarde. Se encontraron en una tienda cerrada. Marques le entregó un cargador con micrófono, una cámara oculta y un osito modificado con grabadora activada por calor corporal. James regresó a casa. Mientras todos estaban distraídos, entró en la habitación de Emily, enchufó el cargador, probó la señal desde su celular y colocó el osito en la almohada. Luego esperó. La casa estaba en silencio, pero su corazón retumbaba como si llevara un ejército dentro. Diane cocinaba espaguetis. Ricky se quejaba lavando platos. Emily comía en silencio, demasiado obediente. Demasiado correcta. A las 2 de la mañana, el primer archivo de audio descargó en su teléfono. James se colocó los auriculares, oyó pasos, un sollozo y luego la voz de Diane, afilada como una cuchilla. «Otra vez derramaste el agua, inútil. Igual que la puta que te parió», siguió un golpe. Luego, «Ricky, nuestro secreto, recuerda, si hablas, el monstruo vendrá». Emily no lloró, solo respiraba entrecortado. James se quitó los auriculares. Su cuerpo temblaba. Sabía que ya no era solo sospecha, era realidad. Llamó a Marques. «Necesito que escuches esto». Marques lo hizo. «Es suficiente para comenzar, pero no para condenar. Diane dirá que estaba disciplinando. Ricky dirá que era una broma. Hay que seguir con paciencia». James apretó los puños. «Y mientras tanto, grabamos. Y nos preparamos para cuando llegue el momento exacto». Esa noche, James cenó con toda la familia. Contó un chiste de sus días en la base. Algo sobre un helicóptero que aterrizó donde no debía. Ricky rió. Diane fingió interesarse. Incluso sirvió más vino. Emily, sentada a su lado, comía en silencio, pero lo miraba de reojo. No como quien busca ayuda, sino como quien espera, como quien aún no se atreve a creer que la salvación esté cerca. James le sostuvo la mirada. No dijo nada, pero en su interior, el plan ya estaba en marcha. Esa madrugada, Emily habló dormida. James la oyó desde el cuarto de al lado. «Ricky apagó la luz. No me dejaba respirar, tuve miedo». Era un susurro. Un hilo de voz entre sueños. James no la despertó, pero algo se encendió en su pecho como un disparo en plena noche. Esa fue la última chispa que necesitaba. Al día siguiente, instaló una cámara bajo la mesa del comedor y otra dentro de una lapicera fuente. Cada vez que Ricky se acercaba a Emily, James tomaba nota. Cada vez que Diane gritaba, registraba el tono. Cada noche enviaba los datos a Marques, cifrados, respaldados en 2 discos duros, uno en casa, otro en una caja fuerte bancaria. Emily no sabía, Diane no sabía, Ricky tampoco. James se volvió 2 hombres, el padre tranquilo y el centinela silencioso. A veces pasaba horas en su auto, escuchando grabaciones, mirando el reloj. No por paranoia, sino porque sabía que cada minuto contaba. En la tercera grabación, Ricky volvió a mencionar al monstruo. Emily no decía nada. Solo respiraba rota. James supo que estaba llegando a su límite. No por falta de pruebas, sino por cada segundo que su hija vivía con miedo. Una tarde, la llevó a casa de la señora Charlotte. «Papá tiene que irse unos días», le dijo. No explicó más. Charlotte lo entendió con solo mirarlo. Tomó la mano de Emily y la condujo adentro. La niña no miró atrás. Pero James supo que, de alguna forma, ella comprendía que algo estaba por cambiar. Esa noche, revisando otra grabación, escuchó a Ricky decir: «Si hablas, abuela te hará callar». La cadena llegaba hasta Susan.
James entendió que tenía que llegar al origen. Primero fue a ver a Annie, una amiga de sus años en servicio, ahora trabajadora social. Le entregó un nombre, Diane Lambert. ¿Puedes buscar su historial?, pidió. 2 horas después, Annie le mandó un correo encriptado, informes médicos sellados, diagnóstico de trastorno límite, depresión severa, tentativa de suicidio a los Queens. La madre, Susan, con antecedentes por maltrato infantil nunca comprobado. James leyó todo. Sus manos temblaban, no por miedo, por un odio que se quebraba en compasión. La historia tenía más capas de las que imaginaba. Luego visitó a Clarissa, ex compañera de escuela de Diane. En una biblioteca tranquila, Clarissa le contó una historia que aún dolía. Diane había quedado embarazada en secundaria. El padre desapareció. Susan la encerró 2 meses. Luego la llevó a abortar sin su consentimiento. Desde entonces dejó de sonreír, dijo Clarissa. Siempre me preocupó que alguna vez terminara creando a alguien. James se fue sin palabras. El pasado no justificaba, pero explicaba. Y eso lo confundía. Por último, enfrentó al Dr. Fields. Sin cita, sin advertencia. Quiero la verdad, exigió. Fields suspiró. Cuando la examiné, sospeché. Pero Diane me amenazó. Sabía de mi suspensión anterior. Dijo que me destruiría si hablaba. Y yo, me quedé callado. James lo miró fijo. ¿Está dispuesto a testificar? Fields asintió. Sí. Cada noche, cuando intento dormir, oigo a esa niña llorar. Estoy listo, esa tarde. James volvió a casa. Esperó a que el salón quedara en silencio. Ricky en el baño. Diane mirando televisión. Entonces tocó el timbre. Susan abrió la puerta. No parecía sorprendida. Se sentaron frente a frente. «Tenemos que hablar de Diane y de Emily», dijo él. Susan bebió su té con calma. Siempre fue frágil. La hice fuerte porque el mundo no perdona a los débiles. James no respondió. Susan prosiguió. No la odio, pero tampoco sé quererla. Y tú tampoco sabes lo que haces. James apretó los dientes, pero no respondió. Martes, 8 de la mañana. Cielo gris. Viento frío. James esperó en la cocina. Diane cortaba manzanas. Emily, rígida en su silla, esperaba su desayuno. 3 golpes en la puerta. Ricky fue a abrir. 4 personas entraron, 2 policías, una trabajadora social y Márquez con su placa al cuello. Venimos por una orden de protección. Urgente. Tenemos audios, videos y testimonios, dijo. Diane palideció. Ricky intentó correr. No llegó lejos. Fue esposado antes de alcanzar la puerta. Diane gritaba que todo era una locura, que mentía. Que ella era la madre. Susan no dijo nada. Solo miraba fijamente una grieta en el suelo de cerámica como si fuera más importante que el desastre desmoronándose a su alrededor. La trabajadora social se acercó a Emily con voz suave. Cariño, vienes conmigo. Nadie va a hacerte daño, Emily no. Respondió, pero cuando James se arrodilló junto a ella y le dijo estás a salvo ahora. Te lo prometo. Ella simplemente apoyó su cabeza en su hombro. No lloró. No gritó. Fue solo un gesto. Pero fue el primero en mucho tiempo que no venía de miedo. Márquez apartó la vista. La trabajadora social se limpió una lágrima. Nadie más habló. Diane fue entrevistada en la casa. No fue arrestada de inmediato. Pero su voz ya no tenía autoridad. James la vio por última vez esa tarde, sentada sola, las manos temblorosas. ¿Lo haces porque me odias?, preguntó ella con voz ronca. James negó. Lo hago por Emily. No te odio. Diane lo miró, sin rabia, sin súplica. No sabía cómo, no sabía ser madre. James suspiró. Lo sé. Pero eso no justifica hacerle vivir a otro lo que tú sufriste. Se fue sin mirar atrás. Emily fue a vivir con la señora Charlotte, que había preparado una habitación con dibujos, peluches y una manta que ella misma había tejido años atrás. James la visitaba cada día. A veces le leía cuentos, a veces simplemente se sentaban en silencio. Emily dormía mejor, aunque todavía se sobresaltaba si oía pasos pesados. No hablaba mucho de Diane, ni de Susan, ni de Ricky.
Pero cuando dibujaba, empezaban a aparecer casas con luces encendidas, árboles y puertas abiertas. El juicio fue discreto. Una pequeña sala, pocos asistentes. Afuera llovía, dentro el aire pesaba. Diane fue condenada a 4 años de prisión sin derecho a reducción. Ricky recibió 18 meses por acoso emocional. Susan, aunque nunca alzó la mano, fue hallada culpable de incitación y complicidad, 2 años de libertad condicional y prohibición de contacto con menores. Nadie protestó. Diane solo bajó la cabeza cuando se dictó la sentencia. Ricky no dejó de moverse en su silla. Susan ni siquiera levantó la vista. Emily no estuvo presente, por consejo de la terapeuta. Se quedó con Charlotte. James presenció cada minuto del juicio, no por venganza, sino porque sabía que alguien tenía que estar ahí. Al final, cuando todos se fueron, se quedó unos minutos más mirando la sala vacía. No pensaba en castigos, pensaba en reconstrucción, porque ese era ahora su deber, no castigar el pasado, sino asegurar un futuro, días después. Emily volvió a la terapia. La psicóloga Lorraine la recibió con un gesto cálido. ¿Qué quieres hacer hoy?, preguntó. Quiero dibujar, respondió Emily. Y eso hizo. Usó marrón, verde, naranja. Dibujó una casa con techo rojo, cortinas violetas, 2 árboles, un columpio trazado con líneas punteadas, 2 figuras sentadas debajo, una alta, otra pequeña, apoyada en su hombro. Lorraine preguntó, ¿quiénes son? Emily miró a James y sonrió. Es casa. Soy yo y papá. James no dijo nada, pero sus ojos se nublaron. En la tarde, la llevó a casa. Le preparó leche a la temperatura exacta que el médico indicó. Aprendió a tostar el pan sin quemarlo. Empezó a despertar más temprano, a leer etiquetas en el supermercado, a entender que proteger no siempre es empuñar un arma, a veces es saber qué crayones comprar o cómo doblar la manta favorita de tu hija. No era perfecto, pero estaba. Y eso era todo lo que Emily necesitaba. En las tardes jugaban a armar palabras con piezas de madera, o simplemente coloreaban juntos, sin hablar. James no preguntaba si recordaba ni le pedía que perdonara. Solo estaba ahí, sin condiciones. Una noche, tras leer un cuento sobre un guardabosque silencioso, Emily le tiró de la mengue. Te quedas, ¿verdad? Él asintió. No voy a ningún lado, aunque estés triste o enojada, me quedo. Ella sonrió. Pequeño gesto, pero enorme en su mundo. La mañana siguiente, mientras James arreglaba un grifo, Emily corrió con un dibujo en la mano. Lo pegó en la heladera. Él se acercó y lo vio, 2 figuras bajo la lluvia. Una en abrigo, otra con paraguas. Arriba, una palabra escrita con letra temblorosa, hogar, la H al revés. Pero clara. Emily nunca había aprendido a escribirla. Nadie le había dicho lo que esa casa debía significar. Pero ella lo supo, y lo dibujó. No necesitaba explicaciones. Estaba allí, entre los trazos torpes pero decididos, en las 2 manos unidas, bajo el aguacero. Unos días después, James recibió una carta. Venía del Centro de Recuperación Psicológica del Condado Norte, en el sobre. Escrito a mano, solo 2 palabras, Emily Jane, era de Diane. 3 páginas de letra firme pero temblorosa. No pedía perdón, no se excusaba, solo hablaba de las noches sin dormir, del grupo de terapia y de los sueños donde una niña la miraba desde la esquina de una habitación, abrazando un oso viejo sin decir palabra. James la leyó una vez, no la rompió, la guardó en la mesita de noche. Cada noche la abría, no para releerla, sino para comprobar que seguía allí. Emily nunca preguntó por Diane. Jamás mencionó a Susan, ni a Ricky. La terapeuta Lorraine había dicho que no hacía falta apurar nada, que un niño no necesita toda la verdad de golpe, que lo importante es que, cuando llegue el momento, se le diga con una voz honesta, no. Amarga. James lo entendía. A veces se preguntaba si algún día le daría esa carta. No tenía respuesta. Una mañana de sábado, mientras James arreglaba el auto en el garaje, escuchó el timbre.
Emily ya estaba en la puerta, con las manos en la cintura y el pelo mal recogido. «Llegas 5 minutos tarde», dijo fingiendo regaño. James Reo. Me atrapó un semáforo en rojo. Ella le tomó la mano y caminaron juntos hacia la casa. No hablaron más. Detrás, el portón se cerró con su habitual chirrido. Sonido que antes se sentía frío, pero ya no. Esa noche, Emily dibujó otra casa, esta vez con las luces encendidas. La puerta abierta. En el jardín, 2 figuras, una grande, otra pequeña. Había un banco de piedra. Y en la mesa, una carta dibujada en gris claro. James no preguntó. Emily no explicó. Pero cuando él se levantó a servirse agua, ella habló desde la pared. Creo que, si alguien se equivocó mucho, pero quiere volver, entonces la puerta debería estar abierta. James se detuvo. Dejó el vaso. Tienes razón, dijo. Pero no todas las puertas se abren de inmediato. Algunas necesitan que alguien llame con el corazón, no con la culpa. Emily asintió. Luego corrió a su habitación. Sus pasos resonaban firmes, sin miedo, al final del pasillo. Su voz lo alcanzó. «Papá, sí, por favor, no cierres la puerta». James respondió sin pensarlo. «Nunca. La puerta siempre estará abierta». Esa noche, James se sentó en la cocina con la carta de Diane entre las manos. No la abrió. No lloró. Pero, por primera vez desde que todo comenzó, sintió que la rabia ya no era el centro de su pecho. No perdonaba. No olvidaba. Pero tampoco se negaba a que algo nuevo brotara de lo roto. Quizá no hoy, ni mañana, pero algún día. Emily dormía con su oso, el viejo, con costuras nuevas. En su cuarto había dibujos, estrellas en el techo y una lámpara que parpadeaba suavemente. Dormía sin temblar, sin esconderse. James la miró desde la puerta. No entró. Solo se quedó ahí, en silencio, como un guardián que, por fin, había vuelto al puesto que nunca debió abandonar. Porque esta no era solo una historia de justicia. Era una historia de reconstrucción. De una niña que aprendió a confiar otra vez. De un padre que aprendió a quedarse. De una mujer rota que no supo cómo amar, pero que aún dejó una carta. Y de una verdad simple, poderosa, que lo atravesaba todo. No importa cuán oscuro haya sido el camino, siempre hay un hogar posible cuando alguien se atreve a no irse.